El mundo estaba en guerra. Los hombres se destruyeron unos a otros por poder e intolerancia. La humanidad cayó de su trono azul al espacio del olvido. El apocalipsis había llegado. Explosiones y fuego por doquier. La muerte nos acechaba a todos. La especie humana acabó. Pero mi historia comenzó. Eran los primeros años después del apocalipsis. El mundo ahora había quedado en completo silencio. Sin hombres, ni autos, o vida inteligente. Excepto yo. El único hombre pisando la tierra. Noé del apocalipsis. Era muy joven en ese entonces, pero ya era todo un semental listo para lo que viniese. Estaba solo y sin hogar, pero eso era justo lo que yo quería. Aventura. Tenía todo un mundo por explorar y el tiempo ya no era un límite. Era libre de hacer lo que yo quisiese. Yo era mi propio líder y capitán. Pero aún así, estaba algo decaído. Pues mi pasado me atormentaba. Extrañaba mi pasado. Mi búsqueda por redención me pesaba mucho.
veces se me olvidaba de otros sobrevivientes. O como a mí me gustaba llamarlos, bastardos de la guerra. Las noches eran frías pero calmadas, perfectas para poder reflexionar y descansar, pues el desierto es un área extrema y lo mejor era simplemente dejarse llevar. Esa noche me puse a pensar en los sobrevivientes que me encontraba. A casi todos los mataba al solo verlos. No por satisfacción, sino en defensa. La única forma en la cual podía reaccionar era jalando el gatillo. Pero aún así, me arrepentía de muchos de mis actos. Y lo seguiré haciendo. Caminé contemplando las ruinas de un símbolo de violencia e inseguridad. Caminé con toda la calma y curiosidad del mundo. Al fin y al cabo no había prisa. Solo quería contemplar el mundo silencioso y misterioso que me rodeaba. Con toda la paz del mundo. Solo quería caminar. Hasta que en mi silencio, un brillo golpeó ante mí con fuerza. Un hombre yacía en el piso ardiendo y con sangre desbordando de sus labios. Lo observé solo unos momentos, sin saber qué hacer, pues aunque era muy inconsciente de todas mis acciones, había algo de respeto en mí. Pero aún así, mis Converse de verdad me estaban matando. Yo en ese momento sabía que profanar a los muertos estaba mal, pero aún así lo hice. Tenía que sobrevivir y estar aliviado en todo momento. No me quería preocupar mucho, pues al fin era capaz de hacer lo que yo quisiese. ¿Acaso no es eso lo que todos queremos al final?